Hola, preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio al cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre sea todo el honor, la honra y la gloria por siempre. Amén. Vamos a estar basando este consejo para vida eterna en Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 20. Y se va a llamar el don de profecía sí está vigente. ¿Cómo saberlo? Testimonio. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Honramos tu presencia en medio, Señor, de este video, Señor, que tú, Señor, nos hable con autoridad, con tu palabra, con tu poder, con tu misericordia, redargullas nuestros corazones a tu preciosa iglesia, a tu preciosa mies, Señor, que atiende a tu consejo y que anhela creer cada día más en tu palabra y estar firmes hasta que el día sea perfecto. Padre, háblanos, Señor, en todo tiempo, Señor. Y te damos a honrar en todo tiempo porque tú eres bueno, Señor. También reconozco hasta ahora que yo soy simplemente una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Padre. Que el único honorable eres tú aquí, amado Dios. A ti siempre sea todo el honor y la gloria, Señor, por siempre. Aleluya. Amén. Bueno, preciosa mies del Señor, vamos a estar hablando un poco, una manera muy básica, sobre el don de profecía. Yo sé que usted, mies del Señor, que viene caminando con el Señor, conoce de este tema y es muy importante también creer en el don de profecía, porque es la profecía del Señor. Él es el dueño de ese don. Él es ese don también, amén, porque Él es el único Dios omnisciente. Aleluya. Entonces, para empezar, les quiero decir que la palabra profecía como tal, en sí la Biblia, la palabra de Dios es esencialmente una palabra profética, toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Ahora, es también el sentido restringido de predicción, inspirada del porvenir. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo usa el Señor? A través de nuestros sentidos, amén, a través de los sentidos. También Dios trasciende el tiempo y el espacio y puede hablar a la vez del pasado, del presente y de lo porvenir. Porque Dios es eterno y porque Dios es omnisciente. Usted lo puede encontrar en Isaías 46, verso 10. Amén. A ver, voy a hacerles una pregunta antes de continuar. ¿Para qué voy al profeta de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que usted y yo queremos ir a ver a un profeta o a conocer? Si yo sé que hay un profeta, ¿para qué quiero ir? Normalmente para conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Para conocer la voluntad de Dios y para recibir instrucciones acerca de los temas, ya sean privados o sean públicos, porque el Señor le revela al profeta las situaciones públicas también para que estemos cada día mejor apercibidos de lo que está pasando. La primera revelación y sobre toda es la palabra santa del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Eso no lo podemos olvidar, amén. Y no lo podemos jamás descartar. Ahora, hay unas características en cuanto a la profecía. Le vengo a anunciar algunas de ellas, como por ejemplo, su persona. La profecía tiene características como la persona que Dios pueda utilizar o en especial y en lo más fundamental, en el tema central, el tema tratado por todos los profetas en sí en la palabra de Dios es ¿quién? Jesucristo. Él es el tema central de la profecía. Amén. Entonces el Señor va a usar la persona, en este caso Jesucristo, su venida, sus sufrimientos expiatorios, su retorno, amén, su gloria y reino.
aleluya, porque el Señor Todopoderoso, Jesús de Nazaret, es el gran tema tratado por todos los profetas en sí. Es Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y por todo aquel que en él crea y tenga la vida eterna. Amén. Porque todos son bienvenidos, pero no todos quieren creer, ¿cierto? Primera de Pedro 1 y 11, les repito, usted puede leerlo, y aquí el apóstol Pablo también trata de este tema. Ahora, profeta. En sí, ¿quién es un profeta? Hay otra palabra llamada Naví. Naví también se le llama a un profeta. Ahora, en sí el profeta es un heraldo del cual Dios reviste con unos dones particulares, como un vidente. Vidente se le llamaba en el Antiguo Testamento a los profetas, porque este era el vocabulario normalmente que ellos manejaban en su época, vidente. Pero hasta Samuel, desde ahí en adelante, el pueblo empezó a utilizar otro término que se llama el profeta, ¿cierto? Algo así muy básico que les quería traer. Ahora, el profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. También Dios prometió que Él suscitaría de entre el pueblo elegido a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que Él les ordenaría a exponer. Entonces el Señor prometió, cuando estamos leyendo en Deuteronomio 18:18, que el profeta Dios lo iba a levantar en medio de sus hermanos. Eso es lo que me refiero acá. Él lo iba a levantar en medio de sus hermanos, como dice la palabra textualmente, y que iba a poner palabras en su boca, y él les hablaría, este profeta les hablaría de lo que el Señor Todopoderoso mandare a decir. Ahora, Moisés es el modelo para nosotros de todos los profetas también que lo siguieron en cuanto a la unción, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la actitud y en cuanto a la ley y la enseñanza. Y ahí también se pueden encontrar más analogías notables entre Moisés y Jesús de Nazaret, entre Moisés y Cristo. Y después de ahí podemos seguir buscando, como en Zacarías, en Nehemías. Amén. Ahora, hay algo muy importante de destacar en el Deuteronomio 18, en el verso 19, y dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Señor es muy claro para decirnos que nosotros tenemos que prestar atención cuando es palabra de Jehová. Porque si Él le pidió al profeta que le hablara, nosotros tenemos que también creer, y pues si tenemos una comunicación con el Señor, vamos a tener esa confirmación de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que une a los profetas. Amén. Ahora, tenemos entonces que ser diligentes. Debemos indagar acerca de esta salvación. ¿Por qué? Porque el don de profecía, y en sí la profecía, es salvación, es alertarnos el Señor, es hablarnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que seamos salvos de algo que el Señor nos quiera ayudar. Entonces, amados, continuamos aquí. Dios como tal, amados, es quien elige. Dios elige, Dios prepara y Dios llama a los profetas. Eso está allí en la palabra de Dios clarita. Y la vocación de ellos no es hereditaria, es decir, no proviene de que si yo soy profeta, por ejemplo, mi hija, mi hijo va a ser profeta. Eso está en la decisión solamente de Dios. No puede ser la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, por eso no es hereditaria, sino que con frecuencia encuentra al principio también una resistencia interna. Es decir, usted cuando se da cuenta que está siendo llamado por el Señor en este tema de la profecía específicamente, usted encuentra que en usted hay como una resistencia, y esa resistencia es interna.
¿En qué? En que usted no quiere, en que usted le da temor, como pasaba con Moisés. Estoy tratando de explicarlo así, de una manera básica y sencilla, porque también tenemos que tener en cuenta que existen los falsos profetas. Los falsos profetas son muy claros en la palabra de Dios cuando nos anuncia, por ejemplo, Deuteronomio 13, del 1 al 5. Usted lo puede leer, tome anotación, por favor, si así le apetece, y usted puede profundizar más en este tema tan importante. Ahora también lo puede encontrar en Primera de Reyes, del 18, capítulo 18 al verso 19, y también en Jeremías 2, 8 y Jeremías 23, del 16 al 32. Usted específicamente en esta parte de Jeremías 23, del 16 al 32, usted va a encontrar que hay dos clases de pastores, de profetas falsos, como por ejemplo son los impostores. Allí lo va a encontrar, el Señor le va a dar revelación. Y también la segunda persona como un falso profeta, son personas que aparentemente se ven sinceras, que se ven piadosas, que usan la ley, o sea, usan la palabra de Dios, pero al final son falsos. Es decir, hay frutos en ellos que muestran que son muy falsos, que no son de Dios y que hablan palabra que Dios no le ha dicho que hablen. Pero ellos dicen que fue Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esto sobre cuando vamos a tratar el tema de la profecía y del don de profecía. Ahora, como les hablaba al principio, el Señor, cuando usted tiene una relación personal con Dios, usted necesita tener en cuenta que usted necesita conocer la voluntad de Dios cuando usted sabe que hay un profeta que le puede tal vez traer esa revelación de parte del Señor. ¿Listo? A ver, ¿qué hace un profeta también, amados? Este es un maestro enviado por Dios para instruir al pueblo. Amén. Y que conecta con otros profetas también llamados por Dios. ¿Cómo así? Cuando hay un profeta, el mismo Espíritu Santo de Dios, que es el dueño de la profecía, él conecta con otros profetas que también son llamados de Dios y los conecta aunque ellos nunca se hayan visto. Pero cuando ellos tienen la oportunidad de hablar y de estar allí relacionándose unos con otros, con el tema de la palabra profética completa, que es la palabra de Dios, es ahí donde se descubre que se encuentran esos profetas, porque el Espíritu Santo de Dios hace que haya ese encuentro, porque son llamados por Dios también. Y hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento cuando el profeta Samuel, él está hablando al rey que había sido escogido por el Señor, ¿cierto? Al rey Esaú. Entonces hay un tema muy hermoso para nosotros analizar sobre el tema de los profetas. Y específicamente había un siervo hablando de ese tema y yo sentí en mi espíritu que también hablaba a mí y me confirmaba preguntas que yo le hago en mi intimidad al Señor, porque estoy en un proceso de crecimiento espiritual precisamente en esta área. Amén. Y pues siento que Dios ha puesto a este siervo para ayudarme mucho a abrir más mi entendimiento sobre este tema, porque la verdad yo aquí donde vivo no tenía ese tipo de entendimiento o de confirmación cuando el Señor me deja escuchar prédica sobre este siervo. Amén. Ahora, vamos a... voy a querer también hablarles un poco de un testimonio que el Señor me permitió y me amonestó a hablarles. Cuando usted, por ejemplo, sabe que en una congregación, en cierta iglesia, ahí están practicando el don de profecía, usted como iglesia del Señor, como discípulo de Cristo, usted tiene que entender algo. Que el don de profecía usted no lo puede mirar como que es como cuando estamos en el mundo secular, ¿cierto? Y en el mundo secular usted, por ejemplo, atiende a los brujos, usted atiende al que lee a las cartas, se escucha feo, pero es la verdad, ellos son brujos. Entonces ellos no son reales videntes, ni tampoco mucho menos profetas. Ellos son simplemente entes, personas que trabajan en esta cuestión, pero todo lo que ellos ven y hacen son cosas mentirosas. Entonces, muchas veces, cuando estamos en el mundo lo practicamos. En mi caso, tengo que ser honesta, yo atendía lugares donde leían las cartas.
No lo hice con frecuencia, pero sí lo hice algunas veces. Otras veces me acuerdo que mi vecina tenía una amistad que leía el cigarrillo, entonces un día me obligó hasta que dijo, bueno, listo, lo voy a hacer. Entonces pues no me obligó porque no me obligó como tal, pero sí me estorbó mucho para que yo lo hiciera. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, yo lo acepté. Bueno, se pusieron a leerme el cigarrillo. Entonces cosas así sucesivamente que sabemos que practicamos sin tener esa comunión, ese temor con el Señor, y pensamos que como otros lo hacen, pues bueno, está bien, ¿por qué no? Entonces uno lo hace porque otros lo hacen, pero no en sí porque esté bien hacerlo. Entonces cuando estamos en las cosas del Señor, amados, y sabemos que hay un lugar donde tengan este don de profecía, una iglesia que tenga este regalo de Dios, porque tener el don de profecía es un gift, como lo dice de la lengua inglesa, es un regalo que Dios te otorgó, como lo estaba yo explicando anteriormente. Entonces el Señor mismo es el que da, es el que elige y el que da ese don en las almas, que Él quiera, ¿cierto? Que Él decida, porque no es hereditario esto. Entonces resulta que en mi caso yo recuerdo que yo estaba pasando por una situación muy difícil, muy difícil, y para mí era algo muy crucial. Y era cuando yo todavía estaba viviendo en Colombia y yo estaba pasando por una situación muy difícil con mi pareja, ¿cierto? Entonces yo decía, yo sabía que yo me iba a venir a Canadá, ya yo estaba todo arreglado para venir porque ya Dios había tratado y obrado de muchas maneras. Y aunque yo sabía que había en mi vida problemas y eran problemas muy fuertes, yo encontraba que existía una problemática muy personal, que era con un problema matrimonial. Bueno, no éramos casados en ese tiempo, pero era un problema, vivíamos en unión libre, tengo que ser también sincera en esta área, y yo vivía con él, y yo tenía temor de venir a este país porque yo tenía muchos problemas con él en ese tiempo. Y yo decía, ¿qué hago? Entonces me acuerdo tanto que yo les había estado orando al Señor, que yo necesitaba una confirmación de Él, porque yo la verdad no estaba segura si me venía o no a este país, a esta nación llamada Canadá. Yo me acuerdo que mi hermana de sangre, ella me dice, yo voy a una iglesia donde hay don de profecía. Entonces cuando ella me dice eso, para mí fue, wow, una buena noticia, porque yo nunca había tenido la oportunidad de tener esa experiencia personal con alguien que me profetizara, pero yo creía, porque yo sabía que yo lo había leído en la Biblia, y la Biblia me enseñaba que existe el don de profecía vigente para nosotros, la iglesia del Señor actual, ¿sí? Para los discípulos de Cristo que estamos todavía aquí en esta tierra. Y pues la palabra de Dios es para siempre, ella se cumple, ella es forever, es para siempre. Entonces yo sabía que estaba allí escrito, yo creía de que estaba allí, pero yo no sabía qué hacer y tampoco conocía a nadie. Mas sin embargo, Dios usó la boca de mi hermana y me hizo entender de la oración que yo le estaba pidiendo al Señor. Ahora, yo lo primero que hice fue decirle a mi hermana, está bien, yo quiero ir, pero yo te aviso cuando estoy lista. Porque en mi mente yo propuse, dije, bueno, si es cierto que está el don de profecía allí, porque yo lo tomaba como algo muy serio, muy serio. No era como cuando usted va a que le lean las cartas, no. Yo sabía que esto era algo muy serio en las cosas del Señor. Entonces yo lo que le dije al Señor fue, en mi mente, mientras mi hermana me hablaba, dije, Señor, yo quiero proponer un tiempo de ayuno. Y fue cuando yo estaba ayunando, pero yo estaba ayunando embarazada de mi hija, y ayuné 2 semanas para que Dios me respondiera 3 preguntas específicas. Yo fui muy específica, porque yo tenía un problema y yo no quería que mi problema, que yo sabía que no me lo podía solucionar nadie, porque era un problema de pareja, yo no quería hacer las cosas a mi manera y yo tenía miedo, ¿sí? Miedo de venir con esos problemas. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo voy a entrar en un tiempo de ayuno contigo. Yo reconozco que estoy embarazada, pero yo quiero, en ese tiempo mi niña tenía de embarazo, en mi estómago yo tenía como 7 meses de embarazo. Y yo le dije al Señor, yo quiero que tú, por favor, Señor, si es cierto que ese don allí lo practican, yo quiero que tú, Señor. Yo no le dije a mi hermana nada, ni le dije a nadie
ni le dije al pastor, no, yo me congregaba, ni le dije a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Le conté lo que yo había pactado con Dios en mi corazón, porque yo estaba en un momento muy crucial. Yo quería, era un problema muy fuerte, yo lo veía así, porque era un problema fuerte, Entonces yo decía al Señor, Señor, yo quiero hacer ese tiempo de ayuno. Yo propuse en mi corazón. El Señor no me dijo, hazlo, pero yo dije, si tú estás allí, yo quiero que tú me hables, Señor. Y yo no quiero que sea el hombre hablándome, sino que tú me hables. Y yo reconozco que tú usas al hombre, pero yo no quiero que sea el hombre, que seas tú. Fui tan específica en mi oración. Con mucho amor, con mucha humildad se lo clamé al Señor. Y inicié los 15 días de ayuno. No fue un ayuno prolongado de tiempo, fue hasta las 12 del día porque yo estaba embarazada y yo quería que mi hija, pues, no fuera tampoco ser tan afectada, ¿no? Sin embargo, la obligué también a ella a ayunar hasta las 12 del día. Y pues lo entregué así, un ayuno corto, pero todo el tiempo les aseguro que yo estuve pendiente leyendo la palabra de Dios. No tenía cómo poner alabanzas, no tenía un equipo, no tenía un radio, no tenía nada. Yo simplemente leí la palabra, canté coritos, sí, que yo me sabía, y yo estuve meditando la palabra y clamándole a Dios por 3 cosas específicas para el viaje y para confirmación del Señor. Cuando pasan los 15 días, yo le digo a mi hermana, mamita, ya estoy lista, quiero ir donde tú te congregas. Dijo, listo, vamos. Nos fuimos ese día, un domingo, a la iglesia donde ella se congregaba y todo estuvo chévere, la alabanza, la predicación. Al final yo me acuerdo que el pastor de ese día estaba diciendo, esto sucedió, amados, en el 2008, Yo tuve esa experiencia y de ahí aprendí que es mejor pedir a Dios confirmación cuando tú tienes un problema que de verdad necesita ser resuelto, pero por Dios, porque no hay solución de otra persona, ¿cierto? Ni de un psicólogo, ni de un tratamiento de nada, es Dios directamente. Entonces yo me recuerdo que yo le dije, el pastor dijo, aquellos que han venido para que les profeticen, ahí hay una sillita, siéntense allí y esperen. Y yo listo, yo me fui ya juiciosa, obediente, me senté con mi gran panzota, esperando a la persona, porque yo también estaba dentro de mí como que unos nervios, como que wow, porque yo nunca en mi vida había tenido esa experiencia tan bonita. Bueno, resulta, más para hacerle corto el testimonio, venía una joven, no más de 20 años de edad, y ella venía hacia mí, pero resulta que me sucedió algo muy extraño, que mi espíritu empezó a rechazarla, y pues yo no soy ese tipo de personas, y yo dije, Señor, y yo empecé a clamar a Dios, y le clamé, y yo le abría los ojos, y yo la veía que ella ya venía hacia mí, pero como con pasos lentos, y yo sabía que yo estaba en una situación que era clamándole a Dios, porque yo no entendía por qué mi espíritu la rechazaba a ella. Y yo le decía, Señor, perdóname, yo no sé qué me pasa, Señor, yo no sé qué me pasa, pero no sé por qué la rechazo, Señor, perdóname. Yo no soy así, Señor, perdóname, yo no la quiero rechazar, pero no sé qué me pasa, que no sé qué pasa con ella, no sé qué pasa conmigo, que yo no la puedo, no quiero que ella me imponga manos. Yo le decía a ese Señor, yo no quiero que ella me imponga manos, Señor, ayúdame. Y yo empecé a orar de una manera tan fuerte en el espíritu que yo empecé a sudar. Y a pesar de que yo a veces abría mis ojos y la veía que ya venía, pero era como en cámara lenta al mismo tiempo. No lo puedo decir como de tiempo, porque era como que algo diferente en el tiempo también. Yo le clamaba y yo le decía al Señor, Señor, por favor, que ella no me toque, que ella no me imponga manos. No quiero que sea ella, Señor, perdóname. No sé qué me pasa. Y hermanos, el Señor, cuando ella estaba a 4 pasos de llegar a mí y de presentarse ante mí, Dios giró sus pies de ella y se los llevó a otra persona, que me imagino que no estuvo en oración ni en ayuno, antes de recibir la profecía. Y luego detrás de mí aparece un joven, que también no era más de 20 años su edad, joven. Y este joven pone su mano sobre mi hombro derecho y me dice, paz, hermana, Dios la bendiga. Y yo lo miro y digo, Señor, con él sentí una paz.
Y entonces empieza aquel joven a orar por mí y empieza a fluir, a responderme las 3 preguntas que yo le había hecho a mi padre en lo secreto, en ese tiempo de ayuno y oración, que nadie sabía, que solamente lo sabía mi padre y yo. Porque yo fui muy específica. Las cosas específicas que yo le pedí al Señor fueron: Señor, si tú vas conmigo a esa nación llamada Canadá, yo quiero ir. Pero si tú no vas conmigo, no me lleves. No me importa que suene que es muy bonita, que es tranquila, que es eso y aquello. No me interesa, Señor. No me interesa. Si tú vas conmigo, yo quiero ir. La segunda petición que yo le dije a mi Señor fue: Señor, yo tengo un problema económico tan fuerte y tú lo sabes. No tengo de dónde echar mano, no estoy trabajando. Estábamos pasando por una situación económica un poco fuerte. Y yo necesitaba cierto dinero para terminar de hacer los procedimientos de la aplicación de venirnos a este país, para pasaportes y eso. Y tenía otra necesidad que era la venta de algo allá en mi tierra donde yo nací. Entonces yo decía: Señor, cuando aquel joven empieza a hablarme, a orar primero conmigo y después empieza el Señor a fluir en ese hermoso don de la profecía, aquel joven me respondió las 3 preguntas que yo le estaba haciendo en lo secreto a mi Dios durante esos 15 días de ayuno y oración. Gloria a su nombre. Y también el Señor, a través de su boca de él, aparte de que me respondió las 3 cosas que le estaba yo clamando a Dios, personales, ¿cierto? O privadas, yo le di, el Señor usó la boca de aquel joven para decirme: mira que te mando que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. A través de ese joven me lo dijo por segunda vez, porque ya me lo ha hecho en la Biblia, con la Biblia. Y me dijo: mira que te mando, yo le dije que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y sigue mi camino derecho, recto. También me mandó a que leyera la palabra de Dios todos los días. Me mandó a leerla todos los días. Y me dijo que va incluido también entre la petición que le dije al Señor, que no me preocupara por el idioma, porque Él me iba a enseñar el idioma. Y yo me quedé, wow, listo. Cuando termina aquel joven, yo empecé a llorar porque algo empezó en mí a fluir tan hermoso que yo empecé a llorar, pero no de tristeza, sino de gozo, de saber que Dios habla a través del don de la profecía y que el don de la profecía es real. Entonces, amados, delante del Señor estoy, que me dijo esas palabras y yo me quedé ahí como, wow, ¿qué es eso tan hermoso que me acaba de suceder? Cuando yo vi que el joven terminó con todos los otros, yo lo volví a llamar porque está como que en uno esa pregunta: Dios mío, si él fue, si eres tú y él se acuerda, él se tiene que acordar. Y yo le hice una pregunta muy específica y le dije: hermano, ¿a dónde es la nación que Dios me va a llevar? Porque el Señor me habló a través de su voz también de que y me iba a traer a otra nación. Me dijo: te voy a llevar a otra nación, a otras naciones, fue que usó la palabra del Señor, a otras naciones. Yo le dije: hermano, ¿usted se acuerda de la profecía que el Señor me dijo a través de usted? Me dijo: claro, sí, hermana, yo me acuerdo. Yo le dije: hermano, y acerca del tema de que me traía a otra nación o naciones, el Señor te habló sobre un idioma. ¿Y qué idioma es ese? Le dije yo. Y él me dijo: hermana, el Señor no me reveló el idioma porque Él sabe que usted sabe cuál es el idioma. Y por eso no me lo reveló, porque Él sabe que tú sabes. Y yo me quedé, wow, le dije: sí, Señor, yo sé cuál es el idioma. Muchas gracias, hermano. Así que yo quedé más confirmada de lo que yo le estaba clamando a Dios. Ahora, ¿qué aprendí yo? Y fue mi pregunta que yo le hice todo el tiempo constante al Señor. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió conmigo cuando aquella joven venía hacia mí a profetizar? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué mi espíritu la rechazaba? El Señor en su gran amor y misericordia me respondió y me dice: yo, ladies, ella tiene el don de profecía, yo se lo di. Y sabemos que los dones son irrevocables, ¿cierto? Preciosa miel del Señor, iglesia del Señor. Son irrevocables. El Señor los regalos que te entrega, Él no los va a revocar, Él no los va a quitar. Pero me dijo: pero ella lo está practicando en pecado. Y como tú
estuvieses buscando mi rostro en ayuno y oración, tu espíritu estaba conectado con mi espíritu, o sea, con el Espíritu Santo de Dios, y pudo entender el espíritu de ella, que no estaba delegado para el nivel, para recibir la profecía que tú me estabas pidiendo. Y yo me quedé, wow, Señor. Entonces, hermanos, para cortar las cosas, porque pues toma mucho más tiempo, claro, si yo le dijera más detalles. ¿Qué sucede? Cuando usted y yo, que sabemos que en un lugar hay el don de profecía, que Dios lo ha entregado por la misericordia del Señor para que la iglesia del Señor madure, permanezca, y el Señor también nos ayude, ¿cierto?, a conocer la voluntad de Él en ciertos específicos temas que queremos ayuda del Señor. Entonces, hermanos, es importante, muy importante, como iglesia del Señor, no tomar a Dios como que Dios es como cuando la gente va a leer las cartas, y eso está sucediendo. Van a la iglesia aún sabiendo que hay el don de profecía, sí, pero a veces el don de profecía lo puede estar practicando el alma en pecado, pero como tú no ayunaste ni te dices cuenta. Entonces, ¿qué va a suceder? Te van a entregar profecías, sí, del Señor, pero revuelta con palabra de hombre. Y es allí donde está fallando muchas veces, y resulta que también avergüenzan al evangelio por estar practicando en pecado el don de profecía. Entonces, eso es muy serio, es muy importante, y nosotros como iglesia entenderlo, porque es para nuestro beneficio y es para nuestra salvación. Entonces, yo le animo a usted que si usted conoce ese lugar donde están haciendo, donde tienen el don de profecía por la misericordia de Dios y la gloria es para Dios, que por favor no tome como si fuera un juego, que cada domingo que usted va a la iglesia, donde se congrega y tengan ese don, que usted lo va a hacer. Tal vez quiere que le profeticen, pero usted lo va a hacer en su humanidad y como así. ¿Sabe qué, hermano? Puede que a veces el Señor en su gran misericordia atienda, pero no es bueno. Porque el hombre, de todas maneras, para que no lo sienten, no lo disciplinen, él sigue ejerciendo el don, sabiendo que Dios lo está mirando. Entonces, eso el Señor me lo enseñó en esa época de mi vida, cuando era algo muy crucial que yo necesitaba. Que el Señor me respondiera, y desde ese entonces, donde nadie me había hablado de ese tema, nadie, absolutamente nadie, solamente la palabra preciosa del Señor, yo entendí de ahí en adelante a que tenía que ser muy sabia con ese tema del don de profecía. Amén. Así que la gloria es para Dios, que nos enseña, que nos instruye, para que nosotros sigamos caminando a salvación, amén, del alma. Ahora, el verdadero profeta nunca va a dejar de ordenar que se practique la justicia. Es decir, Él siempre te va a estar enfocando y recordando que es necesario que nosotros estemos en un tiempo de arrepentimiento genuino y que no volvamos a la vida vieja. Este profeta va a estar siempre anunciando la verdad. Advierte los juicios de Dios ante el pecado y alienta también al pueblo a la fidelidad hacia nuestro Señor Jesús. Y también está encargado el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, está encargado de revelar los designios divinos. Así como Natán hizo, el profeta Natán con el rey David. El profeta Natán le dijo al rey David lo que iba a pasar, ¿cierto? Que él no iba a tener el privilegio de hacer el templo de Jehová, pero que su hijo iba a tener el privilegio, Salomón, el rey Salomón. Y que también la palabra de Dios, la palabra de Dios iba a estar allí en la dinastía de este rey. Es decir, que el Señor iba a estar allí con este legado que nació y que venía desde el rey David, amén, en su familia. Entonces el Señor le habló, le presentó específicamente lo que iba a pasar con él, con su reinado, y también lastimosamente lo que él no iba a poder hacer. Entonces esos son designios divinos que el Señor usa a través de un verdadero profeta del Señor. También quería decirles, amados, que nuestra justicia siempre es Jehová. Él es nuestra justicia por siempre, y debemos también, recuerdo nuevamente, indagar sobre este hermoso
don de profecía, porque es para salvación de nuestra alma y es para que nosotros crezcamos, amén. Y lo tenemos como un regalo de Dios para que nosotros, el Señor nos pueda hablar en cosas específicas, aún en cosas públicas, porque usted le puede preguntar a Dios y Él le va a revelar, Él nos va a revelar cosas que están pasando en la cuestión pública, política también, y el Señor nos revela. Él nos revela y nos muestra. En mi caso, yo le pregunto cosas y Él me las revela en cuanto a la misma política, para que estemos siempre con los ojos abiertos, porque la palabra de Dios se ha de cumplir. Es perfecta y se ha de cumplir. Sí, eso les quería decir, y quiero cerrar con esta cita bíblica que se encuentra en Jeremías 23, el verso 36. Y dice: y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Amén. Es decir, amados, que aunque usted y yo no queramos creer en el don de profecía, la palabra de Dios siempre va a anunciar la profecía, porque es la palabra profética, toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Y para aquellos que son falsos profetas, el Señor también les tiene su recompensa. La palabra de Dios es clara. Tiene una afrenta perpetua, dice, y eterna, confusión que nunca borrará el olvido. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta que los falsos profetas existen. Y Isaías 41, del verso 8 al 10, por favor, léanlo, que también allí el Señor nos aclara esto. Y nunca vayamos a desistir de seguir creyendo en Dios, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestra honra, Él es nuestro poder, Él es. A Él le vamos a alabar en todo tiempo, porque Él es fiel. Y como dice un corito que les quiero cantar: el enemigo se pone bravo cuando cantamos aleluya. El enemigo se pone bravo cuando decimos gloria a Dios. El enemigo se pone bravo cuando decimos aleluya. El enemigo se pone bravo cuando decimos gloria a Dios. Pero más bravo se pone cuando decimos que Cristo lo levantó de la tumba y la cabeza le pisó. Pero más bravo se pone cuando decimos que Cristo se levantó de la tumba y la cabeza le pisó. Jesucristo le pisó la cabeza al enemigo y Él está vencido. Y el Señor siempre va a estar con los hijos del Señor. Y Él ha traído regalos a la iglesia del Señor para que los usemos, pero sabiamente. En este tema que hemos traído de la profecía, sí existe, pero usted como iglesia del Señor sea sabio. Si usted de verdad quiere que Dios le resuelva un problema, le dé coordenadas específicas a su petición para hacer las cosas bien y su alma sea salva, y todo lo que usted quiera hacer sea salvo por parte del Señor, para eso tenemos el ayuno. Ayuno con oración. Es supremamente dos herramientas, dos armas de gran poder, que el enemigo no quiere que usted las use y que allí las tenga almacenadas y oxidadas. Entonces, es un consejo para vida eterna de parte del Señor, que con mucho amor, con mucho cariño, pero ante todo con mucho temor de Dios, se los platico para vida eterna, para su alma, para mi alma, para seguir perseverando hasta que el día sea perfecto, y es muy pronto, por la misericordia de Dios. Amén. Quería, antes de irme precisamente del Señor, contarles algo que me pasó el día de cuando grabé el video del viernes. Yo les había dicho al Señor, había más o menos 2 semanas anteriores, había yo ido a ese mismo lugar que me gusta ir. Es un lago muy hermoso que parece un mar, pero es de agua dulce, ¿cierto? Y ahí hay muchísimas piedras a la orilla, muchas piedras. Y yo le había dicho al Señor 15 días antes, le había dicho: Señor, yo quisiera, porque Dios sabe que a mí me encantan los corazones y me encantan las piedras. Yo soy fan de las piedras. Y yo le dije al Señor: ay, cómo me gustaría hacer un llavero
con una piedra, pero qué difícil es hacerle un hueco a una piedra, o sea, es imposible, decía yo en mi corazón, ¿no? Y le dije yo al Señor, es simplemente esas palabras en mi pensamiento. Y cuál sorpresa cuando yo termino el video del viernes y voy saliendo para allá, para irme ya para donde tengo que irme para mi casa. Hermanos, y Dios enfocó mi vista, mis ojos a una piedra, entre tantas piedras, a una piedra, ¡fuf! Y yo la recojo, y cuál sorpresa para mí, esa es la piedra. Tiene forma de montañita, tiene forma también de casita. Al otro lado tiene aquí como forma de una boca sonriente. Esta es muy hermosa, tiene detalles muy lindos. Y el Señor me recordó a través de esta piedra un sueño que me dio para el llamado que Dios me hizo. Ese sueño me lo dio el Señor en el 2019, finalizando el año. Yo inclusive lo dibujé. Y resulta que cuando encuentro esta piedra, amado, el Señor me recuerda ese sueño por su misericordia. Pero lo más sorprendente es esto, miren. ¿Qué tiene esa piedra? Un hueco. Pareciera como, como que alguien lo hubiera hecho, pero lógico, lo hizo mi Dios. Nuestro Dios le hizo el hueco a la piedra y de esa manera me dio la piedra para mi llavero. Y como a mí me encanta mucho el craft, yo soy amadora de las manualidades, craft se dice en inglés. Las manualidades, ahora que la voy a decorar bien bonita y cuando la decore se las muestro. Amén. Y pues la gloria es para Dios que nos sorprende. Yo no sé usted, amado, yo no sé usted, preciosa miel del Señor, yo no sé usted, discípulo de Cristo que viene con el Señor, yo no sé si usted habla con Dios y juega con Dios. Yo juego con Él porque yo sé que Él es mi papá. Y pues yo juego con Él, yo le hago preguntas y yo me río cuando me responde cosas también locas que yo a veces le pregunto, digamos, de mi ignorancia, de mi madurez, de cosas de niños que le preguntamos al Señor. Pero la gloria es para Dios. Mire, me regaló una piedra para mi llavero. Así que bendito sea el nombre de Dios. Que servimos con todo el corazón. Y la verdad es un regalazo que Dios me dio. Un regalazo. Él sabe que yo amo los detalles así simples. Y que usted no los va a encontrar en cualquier lugar. Para nada. Así que Dios me la regaló. Y les quería compartir mi regalo que me dio. ¿Sí ven el huequito? Allí está ese huequito. Gloria a Jehová. Bendito el Señor. Bueno, y lo estoy guardando en mi cofrecito de corazón. Dios me los bendiga preciosamente el Señor. Sigamos adelante, sigamos firmes, sigamos triunfantes. Si usted alguna vez quiere que el Señor le hable, entre en oración, pero no es y en ayuno, no es un ayuno tal vez de 2 horas, de 3 horas de un día, no. Métase en un ayuno firme, un ayuno donde usted de verdad le está clamando a Dios por resolver un problema grave. Métase en un ayuno de estos, 15 días, así sea hasta las 12 del día, y lo va a lograr. Cuando vayan de aquel profeta, el Señor le va a hablar directo, como usted le está clamando a Dios que le hable. El Señor le va a resolver su problema. A mí me resolvió mi problema, me dio las coordenadas que necesitaba para cada pregunta, Me dio el dinero que le estaba pidiendo a la semana, me lo dio el dinero. Me había olvidado decirles. Me dio el dinero porque el Señor me dio palabras específicas. Me dijo, en una semana tendrás el dinero. Me dijo, no tengas miedo del idioma, yo te lo voy a enseñar. Y el Señor todo lo ha cumplido. Y me dijo, no tengas miedo, ve que yo voy contigo a esa nación. Así que yo me vine confiando en el Señor, no porque tuviera los problemas, porque los problemas estuvieron allí. Pero yo le creí a mi Dios y Él me ayudó hasta el día de hoy, 2022. El Señor me ayudó porque Él es bueno y misericordioso. Aleluya a su nombre. Bueno, preciosa miel del Señor, Dios los bendiga, les dé esa paz, esa shalom que solamente el Señor sabe entregar a sus hijos e hijas que le creen, que lo siguen amando, que lo siguen buscando, que no importan las malas y las buenas en las que nos encontremos, en las pruebas, en las luchas, Él está ahí con nosotros como poderoso gigante. Amén. Dios los bendiga y que la paz del Señor repose en sus corazones, y gracias también por su tiempo que le dedican a Papito Dios y que le dedican a este canal. Aleluya. Dios los bendiga y se cuidan. Chao.